El sistema de complementos lo compone una colección de proteínas con actividad proteasa en residuos de serina y que actúan en cascadas en el suero de un modo similar a como lo hace la coagulación sanguínea. En esta hidrólisis, una proteína A actúa sobre una B y la proteoliza en dos fragmentos. El fragmento grande o B se va a depositar en la superficie de los patógenos, en tanto que el fragmento ligero o A queda libre en el medio. De modo genérico, los fragmentos grandes o B que cubren la superficie de los patógenos se denominan opsoninas y el proceso de recubrimiento opsonización, en tanto que los fragmentos pequeños o A se llaman anafilatoxinas y son agentes quimiotácticos que van a actuar sobre las células inflamatorias. A veces los dos fragmentos se juntan en la superficie del patógeno y construyen una nueva enzima. Las enzimas compuestas por fragmentos se llaman convertasas. Estas convertasas van a actuar sobre el fragmento C y lo volverán a separar en subunidades. Las grandes o B se depositan en la superficie del patógeno y las pequeñas o A se van a liberar al medio. Hay tres formas para activar el sistema de complementos, que son la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía la alternativa. La vía clásica es una herramienta de la inmunidad adaptativa y las otras dos son herramientas de la inmunidad innata. Como ya conocemos, el sistema inmune nos protege de agentes patógenos que han ingresado en el interior de nuestro organismo, los cuales se unen a antígenos, anticuerpos, activando el complemento en la superficie celular. Como primera vía de activación tenemos a la vía clásica, que es una vía adaptativa en la cual participan 4 factores, el C1, el C2, el C3 y el C4. Se inicia normalmente por la unión de los anticuerpos a la superficie de un organismo extraño. Esta es una herramienta fundamental de la inmunidad adquirida. Por esta razón, no se pueden desencadenar hasta que se generen anticuerpos. Esto se da en un periodo de una infección que dura más o menos de unos 7 a 10 días. Esta es una vía muy eficiente. La molécula del anticuerpo se une al antígeno en el cual produce un cambio en la estructura molecular y se expone sitios de activación en las regiones FC. Si varias moléculas de anticuerpos se unen en un organismo, este se expondrá a múltiples sitios activos en una área reducida y a su vez desencadenarán la activación de un complemento por la vía clásica. En el primer componente tenemos al complejo proteico C1, con sus 3 subunidades que son C1Q, C1R y C1S, y a su vez sus dominios globulares que se unen a inmunoglobulinas y a anticuerpos en la superficie del patógeno. Pero este no se puede unir a cualquier inmunoglobulina, sino fundamentalmente se unen a las inmunoglobulinas M, formando una estructura de araña, fijándose encima del patógeno y arranca lo que es la vía de las inmunoglobulinas G, en la cual se desencadenan 3 proteínas, C1Q, C1R y C1S, las cuales se encuentran unidas por calcio y participan en la actividad enzimática o serin-proteasa. Esto ocasiona un cambio en la conformación de la C1Q, teniendo en cuenta que esta proteína solo reconoce al anticuerpo unido al antígeno. Luego tenemos el desprendimiento de una parte de C1Q y C1S. Posteriormente tenemos la activación del C4, el mismo que se divide en C4B y C4A. C4A se libera al medio y C4B se pega a la superficie del patógeno. Luego la C2B se une al C4B y forma la convertasa. C2B se une a la superficie y C2A se libera al medio. Y de esta manera forman el complejo C5 de convertasa. C3 se divide en A y B. C3B se pega a la superficie, se une al complemento y C3A se libera. Y de esta manera se sigue formando la cascada. Finalmente se une C7, C6, C9, C8 y de esta manera forman el MAC,
que es un poro el mismo que lleva a la muerte del patógeno y se da su explosión. Como conclusión tenemos un gran recubrimiento de factores de C3b sobre la superficie del patógeno. También se da una liberación masiva de lo que es los factores C3a al medio, por lo tanto, estos van a atraer células inflamatorias y se va a formar la convertasa, que sería el final de la vía clásica. Lo primero que tenemos aquí es un carbohidrato, que podría ser la manosa. Ya, la proteína MBL la reconoce y se adhiere. Ya, la proteína MBL lo que tiene es el más 1 y el más 2. Ya, lo que sintetiza el más 2 es el CQS, que al dividirse se convierte en C4A, C4B. El C4A se libera al exterior y también se sintetiza C2A y C2B. C2B se libera y quedaría C2A. Ya. Luego tenemos lo que es la convertasa C3, lo que se considera convertasa C3, que son 4 C3A, C3B. Ya, C3A se libera porque es una anafilotoxina y quedaría solo C3B, que se quedaría como el complejo C4B, C2A, C3B. Luego del que se active el complejo C4B, C2A, C3B, se activa lo que es el C5A y C5B. C5A se libera, quedándonos solo C5B, que después de esto se activaría lo que es C6 y C7. Esto se le considera lo que es el sistema de ataque a la célula. Luego de esto se activa lo que es el C8, que nos abre un pequeño microporo en la pared celular. Que a su vez se activa el microporo, entrarían partículas como electrolitos y todo eso, abriéndonos un poro más grande y produciendo la muerte celular. Ya, la vía alterna se activa con la presencia de anticuerpos. La C3 se hidroliza y produce la C3B y la C3A. Recordemos que la C3B es un producto intermedio de la vía clásica. El complejo de C4B y C2A es la convertasa de C3 y su sustrato es la C3. Este se hidroliza formando la C3A y la C3B. La C3A se libera al medio y la C3B se une a este. Por ende, la vía alterna puede ser activada como secundaria y asumir la vía clásica, o también por la activación inducida o espontánea de la C3. La C3B se une a las membranas de las células blanco o de las células normales, pero en la abundancia de ácido ciálico hace que inhiba su acción y por ende no funciona bien. La C3B más el antígeno se le une el complejo B formando el complejo de C3B, B. Ya, aquí actúa el factor D formando BB y BA. La BA se libera al medio y aquí formando el complejo de C3B, BB. Para la función se requiere de la proteína properdina que se une al complejo, o de lo contrario inhibe su acción. Ya. Se le conoce también como la convertasa de C3. Su función es generar más C3A y B, tal como en la vía clásica.
La C3b se une a la convertasa de C3 formando la convertasa de C5. El complejo se le conoce como C3b, BB, 3b más proteína, produciendo la C5a y C5b. Ya. La C5a se libera y la C5b se une a esta. A partir de aquí el mecanismo es el mismo en las tres vías. A la C5b se le une la C6 generando la expresión de dominios hidrofóbicos que adentran a la bicapa lipídica, uniéndose la C7 y la CEN8, ya generando un poro. Finalmente a este se le unen varias moléculas de C9 formando un poro mayor de 70 a 100 Armstrongs de diámetro. Bueno, por este poro ingresan iones, proteínas y agua, también escapan electrolitos y finalmente la célula muere por explosión.